al principio son cosas que ya conocen, nada más que vamos a estructurarlas. Entonces, parte de cómo vamos a ver estas redes es más que nada que si se diferencian entre comunicación de corto y largo alcance. Ahí reside la mayor parte de las cosas que nosotros vemos y vale la pena que de una vez les explique que en lo que nos especializamos nosotros es en la comunicación a largo alcance. Y también tiene que ver bastante con qué tipo de tecnología se utiliza, ya sea la alámbrica o la inalámbrica, y la alámbrica para todos nosotros, pues es básicamente lo que nos llega a nuestras casas como internet, de Telmex, de Easy, de Total Play, de cualquier proveedor que tengan, que llega por un cable coaxial tal vez, o llega por fibra óptica en su mayoría, y todavía hay por ahí algunas secciones que no deberían de existir, pero siguen existiendo en cables de par trenzado, de cobre. También vamos ahora sí a entrar a por qué redes inalámbricas y de dónde surgen, y después hacia las que son ya consideradas como redes inalámbricas IoT. Y hay algo que se llama espectro electromagnético, es muy importante que lo conozcan, es a lo que me refería del por qué desde la perspectiva de telecomunicaciones. Y vamos a darles un pequeño avance, digamos, o es como un tráiler de la película, sobre qué componentes se necesitan, digamos, por bloques al menos, para que sepan cómo establecer la comunicación de dispositivos y terminar con una solución de inicio a fin, que en general pues es lo que más se puede hacer para comercializar un producto, no solamente vender el producto, sino todo lo que lleva alrededor de ello para poder comunicarlo. Y pues de nada, perdónme, de nada nos sirve si no sabemos cuánto cuesta no solo hacer esto, sino mantenerlo y comunicarlo, ¿no? Es igual que tengan un plan de datos de celular o un plan de datos o un plan de comunicación de internet en sus casas, todo eso cuenta y cuesta para los proyectos, y cuando son de escalas grandes, pues muy importante considerarlo. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, va. Ahora sí, sobre la comunicación interna o de corto alcance, regularmente se le denomina interna también en ciertas ocasiones, porque son de las llamadas red de área personal, que regularmente están pensadas en comunicar hasta aproximadamente 10 metros, y después, a partir de ahí, como no hubo la estandarización suficiente de las tecnologías, ya hubo ciertas variaciones a esa regla de los 10 metros, con distintas generaciones de la misma tecnología. Voy a explicarles de dónde surge esto. Primero, los protocolos alámbricos, los que ya están familiarizados con cierta comunicación de hardware. Utilizamos protocolos seriales a través de cable, protocolos que tienen regularmente la función de comunicar sensores, de comunicar los periféricos, que podríamos decir, es tan fácil como comunicar el teclado de nuestra computadora al procesador central, ¿no? Entonces, es parte de algo que también van a utilizar, pero en general no es la materia de estudio. Es algo que tenemos que utilizar, por ejemplo, el CAN bus, no sé si lo saben, pero seguramente sí, lo utilizan los coches. El protocolo I cuadrada C o I2C lo utilizan bastante muchos amplificadores y cosas por el estilo. SPI lo mismo. RS232 y RS485 se utilizan ya un poco más industrialmente también, pero todo sigue siendo comunicación con cables, ¿no? SDI12 lo pongo ahí porque es un protocolo que utilizo en el agro. Es bastante bueno contra la inmunidad del ruido, pero sabiendo que existen esos, les tengo que decir que en realidad pues no es la materia de estudio, nos vamos a brincar a los inalámbricos, y ahí es cuando viene lo interesante para nosotros, porque regularmente son más complicados. No siempre, pero es algo bastante común de encontrarse así. Entonces, dentro de todos estos, como les digo, ya los conocen: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, RFID, probablemente lo han visto, que es similar como nuestras tarjetas del metro, ¿no? El Metrobús. Tenemos también tecnología de RF modulado directo y algunos otros protocolos propietarios que en su mayoría, conforme ha ido evolucionando la tecnología, han ido perdiendo valor, porque lo que más importó en este tipo de protocolos es cómo masificas la tecnología.
Y entonces cuando son protocolos propietarios tienes que pagar un extra porque dicen, pues la tecnología es mía y no la puedes usar a menos que yo te cobre. Y entonces eso limita su crecimiento a largo plazo. No son considerados de IoT desde el principio. Eso es importante. Todos estos protocolos que ven aquí, si los ven, probablemente no son IoT, excepto Bluetooth. Bluetooth en sus últimas versiones, seguramente por ahí han visto algo de ello. En los audífonos se puede ver, por ejemplo, hay audífonos que dicen que tienen Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.1, 4.2. Si alguno de ustedes ha visto eso, las primeras generaciones de Bluetooth no fueron pensadas para ser eficientes en energía, sino para simplemente comunicar, ¿no? Como no tenía, no tenía otra cosa, fue lo que se logró. Y también eran de muy bajo alcance. Yo recuerdo, ahora sí vienen esas anécdotas de como si fuera viejito, ¿no? Recuerdo que las primeras generaciones de Bluetooth, cuando querías transferir una foto entre celulares, te movías y era súper tardado, ¿no? En comparación a lo que es ahora. O a que lo utilizamos, por ejemplo, el día de hoy, el Bluetooth, la última generación de Bluetooth, es capaz de estar conectado a un wearable, a estar reproduciendo música en mis bocinas y aparte formar otra red con otro tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, este tipo de avances es que nos han dado ya ciertas aplicaciones muy específicas y es algo que pongo aquí abajo. A lo mejor no se entiende tan fácilmente, pero se los voy a explicar. Aquí tenemos el signo del Bluetooth en la parte de abajo. Tenemos una cajita y algo que dice Internet, API y una plataforma. Ahora lo que nos habilita esto son una especie de beacons, se llaman. No, no entiendo la palabra directamente en español. Creo que es como, no recuerdo, un beacon es algo que está enviando una información para poder obtener la ubicación de un dispositivo. Lo único que el beacon hace es decir, miren, yo estoy aquí con tal potencia y me llamo Cristian. Y entonces, alguien más, por decir algo, Jair, que es el que veo aquí primero, Jair está en aquel lugar, bueno, a lo mejor aquí físicamente estamos muy lejos, pero Jair está en un lugar donde ya sabe que en el protocolo Bluetooth, si él alcanza a escucharme con un volumen de 2, yo voy a estar a 100 metros de él. Entonces, para eso se utilizan los beacons. Regularmente pones algo que se llama gateway, que es a donde se comunica en que escucha todo el tiempo a los beacons y entonces ahora sabe que hay beacons alrededor y pueden comenzar a mapear su movimiento en función de la potencia que reciben. Y todo esto se comunica a través de Internet. Aquí ya no hay tecnología IoT. El IoT termina de la red al menos, termina entre el beacon y el gateway. Y a partir de aquí ya nada más a través de funciones, consultas la información y ya sabes dónde está tu dispositivo, ¿no? Entonces, es algo que antes únicamente se utilizaba para transferir archivos y ahora cambió completamente de aplicación y es capaz de poder triangular la posición de un objeto, incluso de objetos que se están moviendo, con muy baja tasa de transferencia, con muy poca potencia, pero aún así lograr ser bastante eficaz. Las aplicaciones para esto son bastante específicas, entonces al día de hoy yo no las estoy usando, no comercialmente, pero sin duda hay algunas que sí, ¿no? Wi-Fi en sus versiones más nuevas está comenzando a dejar de utilizar tanta energía y de hecho ya hay dispositivos que se autodenominan IoT que funcionan únicamente con Wi-Fi y luego les voy a enseñar algunos, pero no es propiamente una red pensada para el IoT. Y esto me lleva a explicarles que en general el IoT del que siempre vamos a estar hablando en esta asignatura está relacionado con poder dar productos de bajo costo regularmente, que de preferencia puedan correr sobre baterías durante mucho tiempo y que sean fácilmente desplegables o que necesiten poca intervención humana. Entonces, el caso del Wi-Fi no lo es, el caso del Bluetooth sí lo puede llegar a ser con ciertas condiciones, pero no lo son tampoco el NFC, ni el RFID, ni el LRF modulado directo, existen módulos de comunicación así, como por ejemplo, cualquiera seguramente ha visto un motor de un cancel de una cochera, que es automático.
esos tienen unos controles inalámbricos y te dan a lo mejor una cobertura de unos 30, 40 metros de distancia y lo puedes accionar y funciona, ¿no? Pero ese no es IoT, es una red de RF convencional que simplemente tiene un código muy simple y siempre dice lo mismo y no entra tampoco en lo que vamos a estar estudiando en general en este curso. ¿Hasta aquí alguna duda para diferenciarlas, más que nada? Entonces, me hizo falta una característica. Regularmente es de bajo costo, utilizan poca energía, son de fácil despliegue y de poco mantenimiento. Y por último, regularmente buscamos que utilicen también poca infraestructura. Ya existen también sus variaciones, pero es parte de ello. Entonces, ahí venía como comentario rapidísimo la parte de Alexa, que nos había dicho Miguel. Como tal, de la aplicación ya es considerado IoT, pero no cumple con las características que te acabo de decir, ¿no? Entonces, sí, sí es algo de lo que podemos ver y es algo de lo que se puede hacer, pero tal cual el producto de Alexa, que está siempre conectado a un enchufe, por decirlo así, y que puedes hablar con voz, en realidad cubre toda la cadena de comunicación que nosotros esperaríamos ver, con la diferencia de que pues no está siendo energéticamente eficiente, ¿no? Entonces son unas de las cosas que se diferencian unas de las otras. En temas de IoT o de IoT del que vamos a estar explicando aquí, ¿no? Porque también como mala noticia no existe tal cual una definición específica aceptada por todos, sino que sí ha sido más una palabra que se ha ido permeando con los productores de todos estos insumos electrónicos que cada vez te dan pues mayor facilidad de vida y muchísimas otras aplicaciones y que se autodenominan IoT, ¿no? Porque no hay nadie que les pueda decir que no lo son. Ahora sí, vamos a la parte de comunicación de largo alcance. Y la parte de comunicación de largo alcance también hay que hacer una diferenciación sobre qué tipo de redes son las que se pueden estar utilizando o no. Y siempre viene la parte de redes alámbricas, que es a lo que me refería hace rato. Entonces, esas tampoco son materia de estudio para esto y es algo que durante mucho tiempo se ha venido trabajando en las industrias y es algo normal de la industria de telecomunicaciones y no son tal cual esas redes un área de oportunidad a lo que hemos estado platicando como razón de por qué les llama la atención, ¿no? O sea, lo que queremos ver son cosas nuevas, cosas que pueden causar un impacto y que pueden ser oportunidades para nosotros. Entonces, hasta ahí, las redes convencionales de cable no entran en nuestro radar y las redes de comunicación inalámbricas celulares tampoco. Pero tienen que saber que existen porque existió desde un principio la red 1G, que en realidad eran llamadas y tenían muchísimos problemas, pero las que comenzaron a importar en transferencia de datos son a partir de la 2G, que en teoría ya se podía acceder al Internet, la 3G y la 4G, ¿no? Que en su mayoría lo utilizamos el día de hoy. Y ya existe como disponible la 5G, pero la vemos separada como un punto específico. Ahora, los que sí nos interesan, los que sí son estas áreas de oportunidad nuevas y parte de los proyectos que lleva Carlos, por ejemplo, o cualquiera de los que vamos a estar impartiendo esta asignatura, son los protocolos que llamamos LPWAN. Y son tanto protocolos como tecnologías y redes. Son el conjunto de las tres cosas que siempre están enfocados como su nombre lo dice, traducido al español, son protocolos de redes amplias y de bajo consumo energético. Por eso ahí sus siglas de LPWA y la N de network nada más, en caso de que se le denomine a la red y no a la tecnología. Y dentro de ellas existen como las más importantes que se suelen nombrar, las que son celulares, que son las que están del lado izquierdo, y las que son no celulares y serían su competencia o contraparte que no está regulado por las mismas reglas. Ahorita les explico a qué me refiero con eso. La primera es LTM y de hecho fue de las primeras que surgió. Existió también NB-IoT. LTE-CAT-M nada más es pues, el LTE que ya conocemos, que corresponde al 4G celular,
pero categoría M, que está enfocado a la M de machines y con bajo consumo energético. Y después surgió una segunda versión, que de hecho más bien es un protocolo diferente, sobre la misma infraestructura, que se llama Narrow Band IoT. Y este ya estaba todavía más eficiente en términos de energía y estaba más pensado en poder darles las aplicaciones de las que les voy a platicar. Tenemos también Sigfox, que es el que van a estar utilizando para sus desarrollos en este semestre. Y tenemos LoRa o LoRaWAN, si ya estamos hablando de la red, que sus siglas del principio significan Long Range y después es Wide Area Network. Entonces es una red de alcance muy amplio con muy bajo consumo energético. Quiero explicarles un poquito del contexto de dónde surge la necesidad de migrar hacia estas nuevas redes y en qué las diferencia ya no nada más en nombre, sino aquí pueden verlo por tecnología. Es una gráfica que describe el ancho de banda necesitado, es decir, la cantidad de datos que estamos dispuestos a enviar a través de esta red contra el rango al que estamos esperando a que llegue la información. Entonces, aquí vienen las que les estaba platicando, ¿no? Están las de corto alcance, que fueron las primeras que les presenté, que estaban pensadas en enviar una cierta cantidad de información a un rango no tan grande, pero que son fácilmente utilizadas para algunas aplicaciones. Bluetooth, RFID y algunos otros protocolos de la IEEE más Zigbee. Zigbee ya es considerada como IoT, pero en rango no llega a las que están de este lado. Después vienen las categorías de celular y de Wi-Fi. Las del lado izquierdo es la especificación de la IEEE para denominar al Wi-Fi y cada uno es una generación mejor. Lo pueden ver porque conforme vamos hacia arriba, incrementa la tasa de transferencia de datos que se puede hacer a través de ellas. Y del lado derecho vemos cómo avanzarían las 2G, 3G, 4G y 5G, que seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de experimentarlo también, si no completamente, parcialmente desde la 3G a la 4G, y se han dado cuenta que probablemente ahora tenemos mejor cobertura 4G y que podemos tener mayor cantidad de datos también, ¿no? Y las que les acabo de presentar, que son donde vemos las nuevas oportunidades en las LPWA, y son aquí las 4 que les acabo de presentar. Las diferencia porque están muy por debajo de la tasa de transferencia o de la cantidad de datos que se puede enviar a través de las otras, y también están muy hacia la derecha, lo que significa que tienen una capacidad de transferir la información a una larga distancia en comparación a las otras. Y esto va también en conjunto con la siguiente gráfica, que ya tiene no solamente la velocidad de transferencia, sino la energía que necesitan. Entonces, es una nueva forma de verlo, que está muy similarmente distribuida, y aquí podemos ver bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo. Estoy casi seguro de que todos saben exactamente a qué me refiero, pero bueno, conforme incrementamos, o bueno, como referencia, el internet que tenemos en la casa seguramente va desde unos 10 megabits por segundo, 15, 20, 50, 100, y puede ser que con fibra óptica y varias otras cosas sobrepasemos un gigabit por segundo. Y eso nos permite quizás llegar a cargar una película entera en un solo segundo. Entonces, solo para que tengan la perspectiva, todas las primeras tecnologías que les presenté no son capaces de enviar más que unos cuantos kilobits por segundo. Eso significa que probablemente no logran enviar voz a través de estas tecnologías, del Bluetooth, de un protocolo propietario que se llama Thread, de Zigbee, de NFC o de RFID. Y tampoco en la gráfica consumen tanta energía. Después ya vemos las que son redes LAN, como las de Wi-Fi, que les comentaba que iban desde unos cuantos megabits por segundo, perdón, hasta unos gigabits por segundo. Y lo que sí vemos es que así como incrementó la velocidad, pues incrementó también la potencia que se necesita o la energía que disipan estos dispositivos. Y lo mismo con la de celular. Llegamos a ciertas velocidades muy buenas,
ya incluso móviles, pero también estamos consiguiendo gastar bastante energía. No creo que haya alguien aquí presente que le dure la batería de celular más de 3 días. ¿A alguien le dura la batería de celular más de 3 días? Perfecto. Pues justo ese es el tipo de problemas que tratamos de resolver con el IoT de bajo consumo que estamos hablando. Entonces, para que ahora se vayan a algo más concreto, por ejemplo, yo tengo dispositivos en el campo, bueno, no son míos, ¿no? Son de la empresa, que están desplegados y que no necesitan que les cambie las baterías en un año, y tenemos lecturas cada 15 minutos, y eso es bastante bueno porque a mis agrónomos se les olvidan las cosas que están en el campo y no las van a ver hasta cada año, porque los ciclos de cultivo en ocasiones son de un año, y entonces ya regresan y es, me acordé que estaba aquí, perfecto. Y no le tuvieron que cambiar las baterías en todo un año. Entonces, si le dejara un celular con una cámara en una videollamada para ver cómo crece la planta, probablemente les dura 8 horas la batería, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones es a lo que nos llevan este tipo de redes. Y en la parte de abajo o en el eje horizontal pueden ver que las redes que les acabo de presentar son de bajo consumo energético, como su nombre lo dice, y estamos en el eje vertical de bajo consumo, y comienzan desde aproximadamente 100 metros y podemos llegar hasta más de 10 kilómetros. Hace unos días yo me acabo de enterar que una de las instalaciones que tenemos con uno de nuestros clientes que produce arándanos tiene cobertura de una antena de la red de Sigfox que llegó a 29 kilómetros de distancia. Entonces los mensajes están recorriendo 29 kilómetros. Y eso ya es bastante para las redes que tenemos, porque en celular, dependiendo de la generación en la que nos encontremos, por ejemplo 3G, puede tener células de cobertura que rondan los 500 metros a 1 kilómetro, y 4G es algo similar. Entonces, ver algo tan diferente en términos de distancia, de pasar de 1 kilómetro a 29 kilómetros, creo que sí es algo, si no increíble, que habilita aplicaciones muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y también aquí pinta satélite, que es algo que no había contemplado en las versiones pasadas, pero yo creo que en una de estas sesiones vamos a platicar sobre qué nuevos proyectos hay. Porque, por ejemplo, el director de Tesla, Elon Musk, ya tiene su red operativa, ¿no? No sé si alguien ha usado su red de Starlink de Internet. Creo que No es lo un he usado, poco, pero sí la conozco. creo que es un poco cara para lo que tenemos el día de hoy, pero para ciertas otras aplicaciones, que por ejemplo si estás en medio de la nada, que es Internet, va a ser una muy, muy buena opción, ¿no? Entonces, lo vamos a incluir un poquito en ese tema. Y por último, aquí aparece por primera vez unas siglas que son 3GPP, que si en algún momento tienen curiosidad de saber quiénes son, yo les platico que se llama la Third Generation Partnership Program, o el programa de asociación de la tercera generación, porque hasta el 2G había habido muchos problemas de estandarización en la industria. Y lo que pasa es que hasta ese momento había broncas de que si comprabas un teléfono de China, probablemente no iba a servir en México. Y eso es porque no había un organismo pues que dictara simplemente las reglas, ¿no? O sea, no es por beneficiar a nadie, solamente es como pónganse de acuerdo, vamos a hacer que la tecnología funcione en todo el mundo. Y entonces, a partir de la 3G, como su nombre lo dice, se unen todas estas empresas grandes que existen de telefonía, pero más que nada como carriers, o sea, perdón, como los que crean las redes en general, por decir algo, Huawei o Ericsson, y todos ellos que crean las antenas y toda la red que existe, y a Nokia también, y dictan entonces cómo van a estar funcionando las siguientes cosas. Y ellos mismos son los creadores de todas las reglas para que funcione 4G y 5G y todo lo que venga de ahí en adelante, ¿no? Entonces fue algo bastante bueno para la industria, que a partir de 3G todos ya estaban de acuerdo, y podemos fácilmente comprar celulares en AliExpress, no sé si lleguen, y van a funcionar correctamente
sí son globales, ¿no? Y para esto se formaron. Después les presento la Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque además del problema que existía en ese, antes alguien ya había tratado de solucionarlo desde la perspectiva de un organismo no gubernamental y sin fines de lucro, que tratara de dar otras directrices o estándares para que pudieran convivir en general todas las telecomunicaciones. Esto, esta es una unión, o sea, lo pueden ver como una asociación de países, similar a lo que podríamos pensar que es la ONU, que se enfocaba únicamente a la parte de telecomunicaciones. Y el problema surgió cuando a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de hacer la primera red de telégrafos, porque estaba muy padre, porque la persona que haya hecho la red de telégrafos tenía sus propias reglas bien definidas. Pero cuando quisiera intercomunicar un país con otro, la probabilidad de que pudieran comunicarse o entenderse a nivel de los fierros, digamos, o a nivel de la electricidad que estaban utilizando y de los conectores y de todas las reglas que utilizaban para comunicar o las frecuencias que utilizaban, era demasiado difícil. Entonces, por ahí del 1865, en Europa, naturalmente, se creó la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y a partir de ahí, ha tratado de irles dando estas recomendaciones a todos los países, especialmente en zonas fronterizas, por ejemplo, en zonas que alguien podría estar tratando de hacer llamadas de un lado y del otro lado. Es como en algún momento no se habían puesto de acuerdo. O sea, sí, sí hay historias de eso, de que a pesar de que la Unión Internacional de Telecomunicaciones dice, idealmente ustedes deben de hacer esto para no cruzarse y no ocasionar interferencia ni ruido hacia los otros que están del otro lado, pues se pasaron esa recomendación por donde quisieron y nadie podía hablar en la zona fronteriza de México con Texas, ¿no? De Chihuahua y Texas. Y el único problema de esto, de este organismo, es que pues no está constituido por las empresas y las empresas regularmente ven sus propias ventajas y lo único que puede hacer un organismo internacional de este tipo es, como lo dice, dar recomendaciones y no necesariamente significa que las tienen que seguir, pero al menos es alguien que siempre está velando por tratar de que nosotros tengamos cada vez mejores formas de comunicación y me lleva un poquito hacia donde estos cuates fueron también de los primeros en decir que debíamos de tener o considerar al acceso a Internet como un derecho humano, ¿no? Es parte de la pirámide de Maslow. Pero solamente es para que lo conozcan, o sea, no es como que alguien lo vaya a utilizar en realidad, pero de dónde surge toda esa organización y lo que nos lleva al día de hoy viene con antecedente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a su vez de la parte que ya tenemos en México, y aquí sí es un poco más importante, porque este ya es un organismo del gobierno que en teoría es independiente, eso sí, no sé qué tanto, que regula ciertas cosas que nos permiten tener mejores, por ejemplo, por decir algo, mejores planes de celular, más rápidos, más baratos, mejores accesos a Internet y muchísimas otras cosas que regularmente no vemos. Y entonces, el IFT, que antes era la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que sepan quién es, que existe y demás, seguramente lo han escuchado, porque creo que en algún momento nos hicieron, solo como comentario, creo que teníamos que registrar nuestros celulares y era algo nuevo impuesto por el IFT, que estaba tratando de limitar que organizaciones criminales o algo así utilizaran celulares y los desecharan, y que además promueve la competitividad entre las empresas. Entonces, antes de que existiera el IFT, dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El problema de esto es que era un conflicto de interés entre lo que quería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que velaba por otras cosas, y únicamente las telecomunicaciones. Entonces, en algún momento, algo que sí puedo decir que es bueno para el país es que un organismo que regula las telecomunicaciones sea independiente. Y eso, no sé si haya sido idea de él, pero
sucedió en su sexenio se lo debemos a Peña Nieto, que creo que fue de las únicas cosas que hizo buenas. ¿Por qué es importante? Porque si no existe un organismo como el IFT, incluso aún cuando, por ejemplo, Elon Musk, que tiene su red de satélites, puede enviar sus señales para transmitir en México y armar una empresa que genere ingresos para otro país, por ejemplo, Estados Unidos, debido a que el IFT regula nuestros bienes, ellos van a tener que pagar por el uso de esas frecuencias donde se envíen esos datos, ¿no? Entonces, el IFT regula el espectro electromagnético, que es un bien de la nación y que es todo el medio dentro del territorio mexicano por donde se puede enviar una señal de radio. Una señal de radio desde algo que no escuchamos, una banda inaudible, hacia arriba, megahertz, gigahertz, las ondas de satélites y cualquier otra cosa que pueda ser enviada dentro del territorio nacional. Entonces, cualquiera que quiera utilizar esas bandas regularmente tiene que tener derecho a hacerlas o bien hacerlo en una banda que es libre. Y eso es importante para las tecnologías, porque eso permite que coexistan de cierta forma y tiene mucho que ver con las redes que estamos estudiando, porque podríamos pensar que hacia dónde va esto, ¿no? ¿Para qué quiero el IFT o para qué quiero un espectro electromagnético? Simplemente el espectro electromagnético existe y a pesar de que a lo mejor durante muchos años no ha sido bien administrado, permite que, por ejemplo, si es cierto que Telcel se defina como la mejor red de todas, es probablemente porque tiene asignada por el IFT una banda que no tiene ruido, que es muy fácil de operar en términos de la electrónica que necesitas y que nadie más puede utilizar. Para eso existe el IFT. Y si alguien más lo utiliza, lo pueden, sin permiso, lo pueden demandar y por supuesto que ganarían esa demanda. Al final todo esto está bien estructurado en un cuadro donde existen todas las frecuencias en donde podemos enviar ondas de radio en algo que se llama un cuadro nacional de atribución de frecuencias. Y entonces ahí están definidos cada uno de los servicios que existen, desde radionavegación, posicionamiento global, las de GPS, por ejemplo, radio como si fuera walkie-talkie, las de celular, todas las de ultrasonido, radares, cualquiera de ellas se encuentra en esto. Y lo que vale la pena enseñarles antes de que pasemos a que vean un pedacito del cuadro, porque el cuadro es enorme, son las bandas de uso libre y bandas concesionadas, que llamamos como banda a un espacio de frecuencias donde podemos transmitir información. Entonces, ustedes van a estar trabajando con tecnología inalámbrica, el módulo que se les va a dar ya tiene conectado incluso una antena y varias cosas, pero todas estas bandas están definidas y delimitadas y tienen que ser o libres o de libre uso o concesionadas. Y las concesionadas regularmente son las que les digo que utiliza Telcel, por ejemplo, pagan por ellas, se hace una licitación, la gana el que pague más básicamente, y a partir de ahí las puede utilizar y explotar a su favor. Mientras que las que vamos a estar utilizando en la materia son bandas de uso libre por las que no tenemos que pagar y que la desventaja que existe en ese tema es que la cantidad del ruido que, que puede llegar a existir debido a que es una banda de uso libre no está regulado y tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas. Entonces, ya saben que existe un organismo regulador, ya saben que es nacional y que debe de proteger un bien de la nación, que en teoría es de todos los mexicanos. Y obviamente nosotros nunca hemos visto un peso que se haya destinado a través de eso, probablemente, pero es alguien que vela por nuestros intereses y además tenemos que saber si podemos utilizar las bandas por las que vamos a transmitir información inalámbrica, porque si no podríamos meternos en problemas legales y si no, cuando alguien a lo mejor de aquí sale y hace una nueva tecnología, tiene que saber dónde puede transmitir y dónde no.
Entonces es parte de la normalización que existe para poder lograrlo. Bien. Este es un cachito del cuadro nacional de atribución de frecuencias. Luego se los puedo pasar en un enlace para que lo vean. Es un cuadro súper grande, es un PDF que puedes hacerle zoom bastantes veces. Pero aquí, nada más para que vean, por ejemplo, aquí hay comunicación, no sé si alcanza a ver mi mouse. En la parte de abajo vienen los megahertz a los que se pueden transmitir, delimitando cada una de las bandas. Las bandas no son de una sola dimensión, ¿no? O sea, no miden lo mismo. Y cada uno de estos tiene incluso varios servicios en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, aquí hay comunicación que están definidas entre el espacio y la Tierra y que son comunicaciones móviles por satélite, que solamente pueden transmitir desde 1535 MHz hasta 1559, por decir algo. Radionavegación aeronáutica, también aquí está. Investigación espacial, exploración de la Tierra por satélite. O sea, ese nivel de especificidad o de especificación es lo que encontramos aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, de la 928 a 960 MHz, existe una que solamente dice móvil, y esa de servicio móvil es una de las que tienen las telefonías celulares. Y después existe una sección que puse en un recuadro rojo, que son las que vamos a estar utilizando, que tiene fijo, móvil, de aficionados o de radiolocalización también. Y viene algo importante, que son las bandas de frecuencias que están aquí. Perfecto. La banda de frecuencias de 902 a 928 MHz son clasificadas como espectro libre. Y son de espectro libre porque no te cobran por utilizarlas, no necesitas pedirle permiso a nadie, con el inconveniente de que como todos pueden utilizarlas, podemos encontrar más ruido, ¿no? Es como cuando en un salón tiene permiso de hablar únicamente el profesor, o el profesor y alguien más, y están en una conversación y los demás están callados. Es mucho más fácil escucharlos que a que todos estén hablando al mismo tiempo y intentemos escuchar al profesor, ¿no? Es algo relacionado a eso, funciona exactamente igual en la parte de electromagnetismo y radio. Entonces, solo es para que lo conozcan, para que sepan que existe, en dónde estamos trabajando y que afortunadamente no estamos rompiendo ninguna ley para hacer que nuestros proyectos funcionen. Vamos hacia lo que ya conocen. Quiero pasarles primero para que vean qué bandas de uso libre o que se utilizan para ciertas aplicaciones industriales, médicas y tecnológicas también existen y que ya estamos incluso utilizándolas el día de hoy, ¿no? Existe, por ejemplo, Sigfox y LoRaWAN, que van a utilizarlas en este semestre. Estaban en las frecuencias de 902 a 928 MHz. Es una banda completa que está destinada para esto. Además de 1920 a 1930, esta es una banda chiquita que se coló entre las bandas que se utilizan más que nada para 4G, y no estoy seguro de qué aplicaciones comerciales estamos viviendo al día de hoy. Regularmente las que se seleccionan tienen ciertas condiciones que permiten facilitar la electrónica para esas bandas o el hecho del ruido y la inmunidad de la interferencia que tienen. Entonces la siguiente, la que nos brincamos y que todos conocemos, es la de 2400 MHz a 2483.5. ¿Y qué creen? Wi-Fi funciona ahí. Es la que vemos como Wi-Fi 2.4. Seguramente algunos lo han visto o lo han podido observar. Algunos puntos de acceso en las casas o en algún lugar donde andamos, funcionan estas bandas y se distingue entre la de 2.4 y la 5G, ¿no? Sí la han visto seguramente. Tenemos Bluetooth, tenemos las tecnologías de Zigbee y Z-Wave, y como noticia también para eso, los hornos de microondas funcionan en la misma frecuencia. Entonces, no es nada raro que cuando teníamos TV analógica, si en algún momento alguien encendía un microondas, en ocasiones causaba interferencia, pues la razón es porque las bandas de operación o son similares o simplemente se encuentran en la misma banda y puede llegar a ocasionar interferencias, ¿no? Para que lo sepan como dato curioso. Después de ahí hay un par de bandas de 5000
a 5150 a 5350 MHz y de 5470 a 5600 MHz. Si desean hacer aplicaciones ustedes ahí, adelante, nadie les va a decir nada. Y la versión de Wi-Fi 5G funciona en la de 5650 a 5850. Entonces, esto quiere decir que las computadoras, los celulares y todo lo que tenemos que funciona en ambas bandas, que pueden ver en su celular a lo mejor la 2.4 y la 5G, significa que tiene al menos dos antenas y dos formas de modular diferente y tiene una electrónica extra que los demás no tienen. Entonces, es una extensión de que Wi-Fi no había podido ser utilizado, no se puede utilizar en bandas concesionadas. Y de hecho hay unas bandas propias de 2400, del 2.4, digamos, que están incluso bloqueadas en todo lo que es América y algunas que sí se utilizan en Japón, pero porque por algunos medios militares se utiliza. Y pues nada, cualquiera de estas bandas que están aquí, ustedes pueden fácilmente utilizarlas sin que tengamos ninguna repercusión. Para terminar esta sección, no sé si saben esto, pero les quiero dar el contexto. Regularmente cuando tenemos transmisiones inalámbricas en cualquiera de las que sean las bandas, ¿no? Que sea desde muy baja hasta muy alta, tenemos pérdidas en el campo y la cantidad de información que podemos enviar en ellas es distinta. Entonces, de manera ilustrativa, Wi-Fi 2.4 se encuentra en una banda más pequeña, digamos, o de menor magnitud que Wi-Fi 5. De hecho, es el doble, ¿no? Si ven en megahertz, la magnitud de 2.4 a 5600 es más del doble. Y eso teóricamente lo que nos dice es que podemos transmitir el doble de información a través de ellas. Y eso es bien interesante, porque sí es cierto, podemos transmitir más información a través de ellas, pero también les tengo que decir que conforme las bandas son más altas, la interferencia que tenemos contra objetos en la vida real es mucho más grande. Esto significa que ustedes pueden hacer esa prueba. Si alguno de ustedes tiene Wi-Fi 2.4 en su casa, se podría dar cuenta que hay zonas donde tal vez el 5G no llega tan bien y el 2.4 sí. Y se debe a eso, a que las interferencias para 2.4 son menores que las interferencias para 5G. Y pensando en eso, aplica para todo el espectro de lo que les acabo de poner aquí. Y eso significa también que en la que vamos a estar utilizando, que es Sigfox, existen también menos interferencias para esa. Y por ende, vamos a comunicar a más largas distancias, ¿no? Entonces todo esto se va reafirmando con lo que veníamos platicando al principio, que simplemente es el fenómeno físico de que cuando envías una onda a través del espacio, mientras más pequeña sea esa onda, más obstáculos se encuentra con los que puede perder información o con los que puede perder potencia, y eso es inversamente proporcional a la frecuencia que maneja. Eso quiere decir, en términos humanos, frecuencia más alta va a llegar más, en teoría llega a menor distancia por la pérdida de potencia que existe con los objetos. Y entonces llega un punto en el que incluso las gotas de lluvia alteran este tipo de cosas. Y no sé si a lo mejor, igual precede un poco a nuestra generación, pero los radios que eran considerados de onda corta, no sé si alguien ha escuchado de eso, alguien ha escuchado de radios de onda corta, que se utilizaban especialmente en bandas de AM, todos conocemos el radio AM, ¿no? En los canales bajos del radio AM, las ondas del radio de onda corta eran afectadas únicamente de interferencia por la ionización de ciertas capas de la atmósfera de la Tierra. Y eso significa que cuando le daba el sol a esas capas, los iones que existían en la atmósfera no disipaban las señales, o sea, no permitían que se llegara más lejos, era lo único que los detenía. Pero cuando era de noche, en ocasiones, en esos radios de onda corta, podías escuchar conversaciones en japonés o en chino. No sé hablar ningún idioma asiático, así que no supe distinguirlo en ningún momento, pero debido a que ya no existía esa incidencia de los rayos solares en la atmósfera,
ya no existía algo que estuviera disipando esas señales y por ende podíamos escuchar cosas del otro lado del mundo, ¿no? Con radios chiquititos. Entonces, es algo interesante a tomar en cuenta cuando un proyecto se despliega, porque dependiendo del entorno en el que nos encontremos, va a ser algo de lo que nos va a causar de problemas en el futuro. Entonces, si estamos en un entorno industrial, probablemente vamos a tener que elegir comunicaciones que sean súper robustas, muy inmunes al ruido y que no tengan tanto problema, ¿no? En mi caso, en el campo, el ruido es bajo. La razón por la que usamos Sigfox es por conveniencia de costos, en realidad, y no tanto por temas de ruido o de interferencia. Y, y nada, o sea, son ejemplos de por qué es importante seleccionar una tecnología sobre otras y la razón de por qué les tengo que dar el contexto de todas las tecnologías, porque pues la mala noticia para nosotros es que no hay una sola tecnología que va a resolver todos nuestros problemas. Entonces, conforme vayan creando mejor su proyecto o armándolo, en general se van a dar cuenta que a lo mejor incluso la tecnología que les estamos enseñando aquí no sería la ideal para el proyecto, pero se puede hacer una vez más por conveniencia tal vez, ¿no? Entonces, es algo que necesito que tengan en mente. Y este es el cuadro con el que quiero que estemos terminando para diferenciar los límites de velocidad. O sea, regularmente en las gráficas no es tan sencillo comparar rápidamente qué es lo que está pasando. En este esquema, en cuanto a velocidades, me gusta más mostrarles esta tablita. Esta tabla no la hice yo, la tomé prestada. Es una que tiene los protocolos que utilizamos, si está optimizado o no para batería y por qué lo habíamos estado platicando, cuáles son los rangos de comunicación que tienen, las tasas de transferencia que tienen y en qué espectro se utiliza, o si lo traducimos de otra forma, en qué bandas de frecuencia se van a estar utilizando. Entonces, primero tenemos Bluetooth, que esta tabla corresponde ya a parte de Bluetooth 4.0 y Bluetooth 4.0 ya está optimizado para durar mucho tiempo con baterías. Les estoy dando el contexto porque quiero que sepan que hay dispositivos que con baterías que son de las que se llaman de coin cells o bueno, de moneda, no como las que regularmente traería un reloj, sino un poquito más grandes. Pueden llegar a durar entre 4 y 6 años comunicando a muy baja tasa, pero funcionan, ¿no? Entonces, 4 a 6 años de batería es algo bastante bueno para los términos de las características que estábamos platicando, que bajo consumo energético, poco mantenimiento, 4 o 6 años sin mantenimiento es bastante bueno, ¿no? Y regularmente esos rangos de comunicación, para que se conserven esas características de bajo consumo, tienen que ser menores a 10 metros. Eso significa que, por ejemplo, para que sepan, hay aplicaciones de tags. Tengo el ejemplo perfecto. ¿Alguien vio los Apple Tags? Que salían más caros Sí, los rastreadores, ¿no? sus fundas que el propio Apple Tag. Pues funciona con Bluetooth 4.0. La batería en teoría le puede llegar a durar hasta 4 años. Y además ellos hicieron algo muy interesante porque primero le cobraron muchísimo a sus usuarios para que todos trajeran un iPhone. Y segundo, como ya muchas personas traen un iPhone, en teoría esos iPhones funcionan como red. Entonces cualquier iPhone que escuche tu Apple Tag va a poder decirles dónde está. Entonces, pues es una aplicación súper interesante, pero que no habría sido posible de otra forma, ¿no? O sea, con los celulares Android probablemente no lo podemos hacer por compartir esos datos, que no estarían dispuestos a colaborar, pero como Apple tiene el sistema cerrado y además creció tanto, ahora ya son básicamente una red y se aprovecha de sus usuarios, ¿no? Es algo que sí es un tema complicado. Y puedes elegir no compartir esos datos, pero creo que mucha gente ni siquiera sabe que podría no hacerlo, entonces terminan haciéndolo. Y como les comenté, funciona en la de 2.4 GHz. En inglés también las siglas para las bandas que estábamos utilizando, que son libres, digamos, son ISM, así las pueden encontrar, que es Industrial, Scientific and Medical Applications Bands. También tenemos NFC y
me dirían, pues si estamos hablando de IoT del que nos estás platicando y vemos bajo consumo energético, el NFC dice que está optimizado para batería extendida porque no es IoT, porque su rango de contacto está pensado en 4 centímetros. Entonces, ni siquiera el Alexa de lo que estábamos platicando cumple, o sea, Alexa lo sobrepasa bastante porque funciona con Wi-Fi, ¿no? Y, y este contacto está pensado más en ser un protocolo de contacto que de alguna manera te da cierto nivel de seguridad y transmite también muy poca información a través de ello. Y curiosamente funciona también en una de las bandas que no son licenciadas o que son de uso libre, que es en la de 13.56 MHz. Es una banda de muy baja frecuencia. Además tenemos ahora Wi-Fi, que en teoría no está optimizado para el uso de batería extendida, exceptuando algunas aplicaciones específicas, se las voy a mostrar también más adelante. Nada más no las he incluido en la presentación y lo voy a anotar de una vez para que no se me olvide. Y regularmente es menor a 100 metros, ¿no? Estas distancias no son una regla, no significa que no pueda haber aplicaciones muy especializadas que a lo mejor transfieran datos a un rango diferente de lo que les estoy mostrando, ¿no? He visto aplicaciones de Wi-Fi que transmiten hasta 3 kilómetros, pero son muy específicas. Es como, por ejemplo, el caso de que tienes que mandar internet hacia una zona rural donde no hay nada y no puedes echar un cable de 3 kilómetros porque te sale carísimo. Entonces se utiliza ciertas condiciones especiales del protocolo de Wi-Fi con una combinación de electrónica extra que permite que se envíe esa información hasta allá, ¿no? Pero para el convencional que regularmente conocemos, que es el de nuestras casas o el de nuestros celulares y demás, es bastante seguro que no encontremos cobertura más de 100 metros, por ejemplo, en la RIU, eso está bastante claro también, y que regularmente tampoco existan tasas de transferencia mayores a 100 megabits por segundo. Funciona en las bandas que ya les comenté, entonces, para que lo consideren. Y luego viene LoRaWAN, que es Long Range Wide Area Network, está optimizada para batería prolongada y está pensado para IoT. Y hablamos de redes metropolitanas que sobrepasan los 10 kilómetros de distancia. La mala noticia de esto es que la primera versión del protocolo es con una tasa de transferencia de 50 kilobits por segundo. Para que tengan una referencia, necesitamos 64 kilobits por segundo para poder enviar voz a través de un medio. Eso significa que ni siquiera podemos enviar voz a través de este protocolo. Está pensado para otras aplicaciones. Y funciona en la banda que les comenté, 900 MHz. ¿Está aquí todo bien? De acuerdo. NB-IoT o Narrowband IoT, su nombre lo dice, está pensada para IoT, está muy optimizada para el uso extendido de batería. Las características pueden llegar a ser similares a las de LoRa y en teoría aquí se podría enviar voz, pero el protocolo no está pensado para eso. Está pensado para objetos que regularmente no se mueven, pero que quieres monitorear algo de ellos. Y la mala noticia es que utiliza una red celular que por ende tenemos que pagar un chip. No sé si saben que hay SIMs que también ya son electrónicas, o sea, ya no tenemos que ponerle un SIM tal cual, se puede ya venir precargado de fábrica y eso también puede ayudar a disminuir costos, pero se le tiene que pagar a un carrier, a un Telcel, a algún AT&T en cualquier parte del mundo para que se pueda transmitir. Además, tenemos igual las generaciones previas de comunicación celular inalámbrica, que queda bien claro que no están optimizadas para batería extendida y teóricamente podían transmitir hasta 30 kilómetros de distancia, pero la realidad es que en las ciudades eso no se logra ni de chiste. También tenemos tasas de transferencia por las que naturalmente sí se puede enviar voz y se encuentran en las bandas licenciadas o concesionadas pertenecientes a las telefonías celulares. Entonces, mucho cuidado si alguien de ustedes crea una nueva tecnología y transmiten estas frecuencias, porque son demandas de cientos de millones de dólares. Y no sé si hasta aquí ha habido alguna duda. En esta tabla no viene Sigfox, la tendré que actualizar. Es muy similar a esta
con la peculiaridad de que envía todavía menor tasa de transferencia. En Sigfox podemos enviar únicamente 600 bits por segundo, o sea, no llega ni a 1 kilobit, y significa que no podemos enviar voz, y funciona en la misma banda. Entonces, comparte cierta similitud con LoRaWAN, y ya que les presenté cuáles son, en la siguiente sesión vamos a estar viendo qué caracteriza cada una de las que son de nuestro objeto de estudio, ¿no? Más que nada de las de NB-IoT, LoRaWAN y demás. Ya nada más para terminar esta sesión, quiero mostrarles un video. Listo. Of wireless networks delivers faster speeds and more functionality to our smartphones. 1G brought us the very first cell phones, 2G let us text for the first time, 3G brought us online, and 4G delivered the speeds that we enjoy today. But as more users come online, 4G networks have just about reached the limit of what they're capable of at a time when users want even more data for their smartphones and devices. Now we're headed toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more. 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G LTE. Just imagine downloading an HD movie in under a second, and then let your imagination run wild. 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the Internet of Things, and stuff we can't even yet imagine. But what exactly is a 5G network? The truth is, experts can't tell us what 5G actually is because they don't even know yet. But right now, there are 5 brand new technologies emerging as the foundation of 5G: millimeter waves, small cells, massive MIMO, beamforming, and full duplex. First up, technology number 1, millimeter waves. Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio frequency spectrum, typically those under 6 gigahertz. But these frequencies are starting to get more crowded. Carriers can only squeeze so many bits of data on the same amount of radio frequency spectrum. As more devices come online, we're going to start to see slower service and more dropped connections. The solution is to open up some new real estate. So researchers are experimenting with broadcasting on shorter millimeter waves, those that fall between 30 and 300 gigahertz. This section of spectrum has never been used before for mobile devices, and opening it up means more bandwidth for everyone. But there is a catch. Millimeter waves can't travel well through buildings or other obstacles, and they tend to be absorbed by plants and rain. To get around this problem, we'll need technology number 2, small cell networks. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But remember, higher frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Small cell networks would solve that problem using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers, forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be especially useful in cities. As the user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Next up, technology number 3, massive MIMO. MIMO stands for multiple input, multiple output. Today's 4G base stations have about a dozen ports for antennas that handle all cellular traffic, but massive MIMO base stations can support about 100 ports. This could increase the capacity of today's networks by a factor of 22 or more. Of course, massive MIMO comes with its own complications. Today's cellular antennas broadcast information in every direction at once, and all of those crossing signals could cause serious interference. Which brings us to technology number 4, beamforming. Beamforming is like a traffic signaling system for cellular signals. Instead of broadcasting in every direction, it would allow a base station to send a focused stream of data to a specific user. This precision prevents interference, and it's way more efficient. That means stations could handle more incoming and outgoing data streams at once. Here's how it works. Say you're in a cluster of buildings and you're trying to make a phone call. Your signal is ricocheting off of surrounding buildings and crisscrossing with other signals from users in the area. A massive MIMO base station receives all of these signals and keeps track of the timing and the direction of their arrival. It
then uses signal processing algorithms to triangulate exactly where each signal is coming from and plots the best transmission route back through the air to each phone. Sometimes it'll even bounce individual packets of data in different directions off of buildings or other objects to keep signals from interfering with each other. The result is a coherent data stream sent only to you. Which brings us to technology number 5, full duplex. If you've ever used a walkie-talkie, you know that in order to communicate, you have to take turns talking and listening. That's kind of a drag. Today's cellular base stations have that exact same holdup. A basic antenna can only do one job at a time, either transmit or receive. This is because of a principle called reciprocity, which is the tendency for radio waves to travel both forward and backward along the same frequency. To understand this, it helps to think of a wave like a train loaded up with data. The frequency it's traveling on is like the train track. And if there's a second train trying to go in the opposite direction on the same track, you're going to get some interference. Up until now, the solution has been to have the trains take turns or to put all the trains on different tracks or frequencies. But you can make things a lot more efficient by working around reciprocity. Researchers have used silicon transistors to create high-speed switches that halt the backward roll of these waves. It's kind of like a signaling system that can momentarily reroute two trains so that they can get past each other. That means there's a lot more getting done on each track a whole lot faster. We're still working out many of the kinks with millimeter waves, small cell networks, massive MIMO, beamforming, and full duplex. In fact, all of 5G is still a work in progress. It will likely include other new technologies too, and making all of these systems work together will be a whole other challenge. But if experts can figure that out, ultra-fast 5G service could arrive in the next 5 years. Muy bien. Hay ciertas cosas que en este video ya no están contempladas en comparación a lo que tenemos el día de hoy. Y es que este video salió en 2017, pero hasta este momento me agrada mucho cómo es que explican cuáles son los principios del 5G y en teoría qué es lo que debería hacer. Entonces, vamos ahora a ver en la siguiente sesión cuál fue el cambio, o sea, qué fue lo importante que tenemos que tomar en cuenta, qué nos sirve y si no quedó algo claro también lo podemos platicar, ¿no? Entonces, es un video de la IEEE, es algo en lo que pueden confiar bastante. Denme un segundito para avisarle a Carlos que puede conectarse. Y creo que por el momento sería todo de mi parte.